Bueno, pues bienvenidos a todos. Ya parece que podemos empezar, ¿no, David? Bienvenidos a todos a la presentación del libro El Castillo de Oreja y su encomienda. Es un honor para nosotros que escojan Colmenar como el sitio donde lo hacen. En primer lugar, dar las gracias a Hortensia por estar hoy aquí con nosotros, que es arqueóloga. Me imagino que habrá sido la que ha hecho todos los estudios de datos, de todo para recabar todos los datos que ha puesto usted en su libro, ¿no? En el libro. Dar las gracias a la asociación, a Pedro, y dar las gracias al editor, a Pedro Miguel, ¿no? Y a Ángel por estar aquí en la mesa con nosotros. Pues para nosotros es muy importante porque al final el Castillo de Oreja es un lugar, y el castillo pues está muy vinculado a la historia de Colmenar. No en vano nos da, en el escudo tenemos representado el castillo, y Oreja pues igual, tenemos la mitad del nombre del pueblo, nos lo da este castillo y el paraje. Está situado en el río Tajo, y está al otro lado del río, lo que quiere decir que al final ya no está dentro de nuestro límite. Es una pena porque nos gustaría tenerle dentro para que sea un poquito más nuestro. Pues nada, doy la palabra al editor para que nos desarrolle un poquito. Espera. A ver, ¿ya? Bueno, pues nada, gracias por su asistencia. Yo voy a ser muy breve. Nosotros, Ediciones 12 Calles, somos la editorial que ha reimpreso o ha reeditado de nuevo este libro, porque este libro se publicó ya hace bastantes años, se agotó enseguida, y es el estudio más exhaustivo que hay sobre el Castillo de Oreja. De la importancia del castillo no voy a hablar, porque está Hortensia que lo conoce muy bien. Y sobre todo, para nosotros es importante, de nuevo, que los lectores tengan acceso a la información de este lugar, que es un lugar singular y muy importante en los momentos de la Reconquista española, sobre todo en los momentos en los que la frontera de la Reconquista estaba en el río Tajo. Pues también lo hacemos con la ilusión de que pueda ayudar a dar la importancia que tiene, y sobre todo la asociación SOS Aurelia, que José Emilio es un valiente, un fuerte defensor, pueda servir de nuevo para que cuando se está reivindicando la recuperación de ese lugar y sobre todo la restauración de la Torre del Homenaje, porque bueno, pues ya ahora lo contarán, corren sus riesgos, pues bueno, pues por lo menos haya algo en las manos, ¿no? Haya un elemento. Y concretamente el estudio de Hortensia, aunque se editó hace ya muchos años, no ha perdido vigencia, y es un documento muy importante que tiene que estar a disposición de los lectores interesados. Y bueno, pues esa ha sido un poco la apuesta que hemos hecho, y encantados de poder de nuevo poner este libro a disposición del público. Yo no voy a hablar nada más, le doy a las personas más importantes que tienen que hablar, que es José Emilio y Hortensia, y nada, y reiterar las gracias por su asistencia, y al Ayuntamiento de Oreja y a su alcalde que nos hayan acogido aquí. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Yo voy a ser igualmente breve. Voy a ser igualmente breve. Después de tantos años, como bien ha dicho Pedro, yo pienso que era un libro que era necesario, y así se transmitía en el seno de la asociación.
Y básicamente por eso, en una de las visitas que realizamos periódicamente en el Castillo de Oreja, salió este proyecto de poner en circulación de nuevo este libro, un libro necesario. Y voy a citar una de las obras de Hortensia, en este caso, que me encantó, la de Santa María de Moreruela, 1808-2008, del olvido a la memoria. Es precisamente lo que me gustaría que ocurriera con el castillo, que del olvido volviera a estar en boca de todos y volviera a la memoria colectiva, para ver si así, entre todos y todas, conseguimos que se haga algo para evitar su total desaparición. Y con esto, pues, voy a presentar un poquito a Hortensia, porque, como sabéis, parte de escritora es arqueóloga, fue la arqueóloga principal que llevó a cabo esos trabajos que consideramos tan importantes en el Castillo de Oreja, ella y su equipo. Y aparte de eso, es la arqueóloga del Servicio Territorial de Zamora, que continúa afortunadamente y necesariamente en activo. Y nada, darle las gracias a ella por estar aquí, por haberse pegado ese viaje para estar aquí hoy y hacer doblete con nosotros, porque también vamos a presentar el libro en Antígola. Sobre todo también a la editora 12 Calles por su interés, a Pedro, a Ángel Benito también por su interés, al alcalde y a todo el pueblo de Colmenar por esta respuesta tan maravillosa que habéis tenido y por acogernos con vosotros. Muchas gracias. Muy bien. ¿Tiene la palabra? Sí. Tengo que dar... Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia a este acto, que es, por supuesto, muy, muy agradable para mí. Agradable y bueno, estoy contenta porque una obra que es mi primer libro, que fue publicado por primera vez, vamos, la única vez, en el año 1984, pues es, después de tanto tiempo, es algo inesperado, en principio, y bueno, congratulante en cualquier caso. Vamos a ver, en el año 1980, la Diputación, el Servicio de Investigaciones de la Diputación de Madrid, llegan a un acuerdo marco para crear un equipo de trabajo con los entonces conservadores del Museo Arqueológico Nacional, Juan Zozaya, Estabel Hansen y Luis Caballero Zoreda. El título de este proyecto era El medievo en la provincia de Madrid. Con este equipo y con los objetivos que se querían alcanzar eran algo muy importante en ese momento. La arqueología medieval como tal no existía y dos de las personas precursoras en la ejecución y llevar a cabo la arqueología medieval a unos niveles tan, al menos iguales a los que la arqueología clásica o la arqueología prehistórica estaban en funcionamiento desde hacía muchos siglos incluso, pues tuviera cabida en las actividades arqueológicas. Obviamente, la Edad Media siempre había sido conocida a través de las fuentes escritas y, como mucho, había tenido una interacción con la epigrafía de la misma época. También en ese momento, en el año 1980, el Ministerio de Cultura llevaba a cabo un intento de renovación, que por cierto lo consiguió, para actualizar los antañones catálogos monumentales de España que se empezaron a realizar a principios del siglo XX con personas tan señeras como Manuel Gómez Moreno o, en el caso que nos ocupa de esta zona, de la provincia de Madrid y de la de Toledo, fue el conde de Cedillo, cuyo catálogo monumental se publica en el año 1919. Digamos que con estos dos miembros, con esta idea de conocer la Comunidad de Madrid de una forma más profunda a nivel arqueológico, por un lado, y por otro lado, tomando nuevos aspectos metodológicos en lo que es la investigación
del medioevo, pues había que hacer unas labores muy importantes relacionadas con el análisis de la cartografía histórica, el análisis de la toponimia en los mapas topográficos del 1.50.000, los pocos que había en ese momento publicados del 1.25.000 o los correspondientes al Ministerio del Ejército. Era buscar el topónimo para luego buscar el yacimiento, o era recoger lo que las fuentes escritas, sobre todo de eruditos locales o personas a los que luego citaré en la zona que nos ocupa, daban, por supuesto, relaciones fidedignas no solamente de la historia, sino de la existencia de algunos lugares que terminaron como despoblados, como yermos o desaparecidos. Como he dicho, en este esquema surgió al mismo tiempo una asociación en Aranjuez que tenían como objetivo la recuperación del patrimonio arqueológico de su ciudad y de su término municipal. De tal suerte que estos señores habían llevado a cabo una recuperación paulatina por una serie de lugares, fundamentalmente en la zona en el valle del Tajo y en el valle del Jarama y Tajuña. Y habían recuperado cultura material consistente sobre todo en cerámicas, y creo recordar que fue una estela de época romana, una estela funeraria. Pidieron ayuda a Juan Zozaya y a Luis Caballero, y entonces a mí me tocó en suerte este espacio para ponernos a investigar y a trabajar en la provincia de Madrid, en el medievo. Lógicamente la cosa se fue ampliando, quiero decir que no solamente se incluía el medievo, no se despreciaba ningún otro dato de carácter histórico que nos ayudara a hacer una recomposición del paisaje histórico y arqueológico en el que en esos momentos nos movíamos. Y yo, recién terminada la carrera, pues tenía pendiente, por ser chica aplicada, la redacción de una tesina, una tesis de licenciatura, que era como se llamaba antes, calibrando el espacio en el que estábamos y la existencia del castillo de Oreja, connotándose además en este mismo espacio la existencia de la encomienda de la Orden de Santiago, cuya cabeza era el propio castillo. Pues se llevó a cabo en el año 1981 una excavación arqueológica a la que dedicaré un poco más, y en el año 82 leí la memoria de licenciatura, que es básicamente el resultado que se publica ahora, se recoge en esta reedición y que se recogía en la publicación del año 1984, publicación que hizo la Diputación de Toledo. Nosotros recorrimos todo el espacio, como acabo de decir, de la mano de estas personas de la Ribera, de estos arencetanos, y identificamos los lugares, mantuvimos los topónimos que ellos habían utilizado, que eran topónimos que son los que se mantienen a nivel popular, los contrastamos luego con otros topónimos, bien aparecidos en las fuentes o bien en los topónimos de los mapas históricos, como ya he dicho, y a partir de ahí, con Luis Caballero decidieron también por mí, que lo ideal sería llevar a cabo la tesina con los datos que teníamos a este nivel, la excavación recién hecha de Oreja y el marco geográfico pues que podíamos tener. No podía ser otro
que teníamos en el propio fuero de la ciudad, fuero otorgado por Alfonso VII, el emperador Alfonso VII, en el año 1171. Un fuero que sirvió de modelo para otros muchos lugares en torno a esta zona, y que en los límites, para que nos hagamos una idea, está recogido en uno de los planitos del libro, se circunscribía al punto de unión del Tajuña en el Jarama, luego hacia el sur la unión del Jarama con el Tajo, y marcando prácticamente una línea recta nos cogíamos las localidades de Fuentidueña, Alarilla, Villamanrique, Alboer, Villafandín y Torrique, que son lugares despoblados, Oreja, Sotomayor, Ontígola, Ocaña y Noblejas. Posteriormente, cuando se produce he dicho erróneamente una fecha, el fuero es de 1139. En el año 1171, Alfonso VII, con el conde Ponce, hace la demarcación de la encomienda de Oreja, y está dentro de estos límites gruesos que acabo de dar del fuero la propia encomienda. Antes de estos momentos teníamos, por supuesto, una serie de hallazgos claros de época protohistórica o prehistoria, de la prehistoria reciente. Tenemos una serie de asentamientos de cronología romana y visigoda, todos ellos centrados y concentrados en el valle, es decir, en las tierras feraces del Tajo, que irriga el Tajo, y donde desde luego una economía agropecuaria está presente desde los momentos más antiguos de nuestra historia. Pero teníamos también otros elementos muy importantes. En el paso del tiempo, en esta España o Hispania convulsa, con la entrada de unos y la salida de otros, se produce lógicamente lo que es, después de la conquista de la frontera del Duero, la bajada de las fuerzas hacia Toledo, hacia la capital de lo que fue el reino visigodo primero, luego la capitalidad en la época andalusí, y que en la zona que nos ocupa tenemos tres elementos defensivos de primer orden. Dos prácticamente desaparecidos, que son Alarilla, en el término municipal de Fuentidueña de Tajo, y Alboer, en Villamanrique de Tajo. Y por último, Oreja. Estos tres núcleos suponen una cabeza adelantada para la conquista de Toledo. Estos tres lugares, como digo, van a ser los primeros en los que empiece o piense Alfonso VII para establecer también su línea de defensa. Su línea de defensa después de pasar por dos intervalos importantes en lo que es la frontera con los vecinos andalusíes. Y a partir de este momento, cuando ya se consolida gracias a la orden militar, las órdenes militares, como ustedes saben, van a ser la mano derecha política en un momento determinado de la propia monarquía, de los representantes regios en ese momento, pues lo que va a constituir es un punto fundamental, sobre todo para los juros, para los beneficios de la encomienda, etcétera, etcétera. Buena parte de todo esto que les estoy contando está más desgranado en el libro. Los avatares de Oreja son múltiples. Conocemos sobre todo su desarrollo histórico a partir de las fuentes documentales de mediados del siglo XII, y por supuesto lo que tenemos también son una serie de publicaciones, de investigaciones posteriores, como he dicho, basadas fundamentalmente
en los bienes documentales de primer orden. Pues, por ejemplo, tenemos un estudio precioso de Muñoz y Romero sobre la colección de fueros municipales que se publica en el año 1848. O tenemos una obra que es singularísima de un gran profesor, don Julio González, que nos narra buena parte de los avatares del proceso de reconquista, bueno, primero del proceso de reconquista y luego de repoblación, a través de sus obras magnas, el reinado de Castilla en la época de Alfonso VIII o la repoblación de Castilla la Nueva. Y cuando tenemos que hablar de Oreja y su relación con la Orden de Santiago, tenemos que recurrir forzosamente a las monografías de la Orden de Santiago 1170-1275 de Eduard Lomax y a la obra de José Luis Martín, los orígenes de la Orden Militar de Santiago. Todos estos libros son fundamentales, bueno, estos y muchos más, pero resumiendo mucho, son fundamentales para conocer estos momentos que ya no eran tan oscuros en el caso de la fortaleza. Otra cosa es lo que nos ocurre a nivel de arqueología. Cuando nosotros decidimos, se decidió que íbamos a hacer una pequeña intervención en la fortaleza, claro, nos encontramos con bastantes dificultades. Primero, la población ya no existía, las pocas casas eran de una propiedad particular en las que atendían su economía agropecuaria, sobre todo, servían de base a su economía agropecuaria. El resto de las construcciones, que habían sido también objeto de reutilizaciones y de abandonos, estaban en auténtica ruina, muy similar a como están ahora. Pero teníamos un elemento nuevo ya en esos momentos, y era la actuación sin razón de los furtivos, de los arqueólogos furtivos, que no saben nunca el daño que hacen pensando en su propio beneficio. Aparte de esto, por supuesto que teníamos que decidir un sitio. La torre estaba ya totalmente vaciada en su interior, es decir, nos quedaba la carcasa, el perímetro de la torre. Las murallas, por sus propias características constructivas, el propio material base geológico, que son los yesos, tenían una conservación tirando a muy mala. Y en aquellos lugares donde se habían combinado los elementos geológicos con nuevos aparejos, fundamentalmente de mampuestos, de mampostería, trabada con cal, muy sencilla, o incluso incorporando fábricas de ladrillo, como nos ocurría y como pudimos seguir viendo en Alarilla y Alboer, pues no nos daban juego también con lo exiguo de la propia subvención que teníamos del Ministerio. Por eso, en aquel momento, se decidió coger un espacio que era la iglesia. De la iglesia solo quedaba la cabecera, que es lo que queda ahora, y no conocíamos ni la delimitación ni otras características de las que tampoco las fuentes escritas nos decían mucho. Para conocer el castillo de Oreja y la fortaleza de Oreja, tenemos dos crónicas que son fundamentales, y una es en la visita general del comendador de la Orden, que se hace en 1478, que la tienen transcrita en el libro, y otra del mismo índole, que es un poco posterior, que es de 1508. Luego, una visita menos amplia es la que nos hablan de la iglesia en el año 1537 y 1603-1605. Pero para que se den cuenta de lo exiguo de la información de la iglesia, solamente nos dicen lo siguiente. Visitación de la iglesia. Luego fueron a la iglesia de Nuestra Señora, cuya advocación
es la dicha villa y en la cual visitaron con vecinos. Iglesia de 3 naves, pobre, 4 pilares de ladrillo. La capilla está encubierta de armadura de pino. Hay en ella 3 altares, que el altar mayor y un retablo pequeño, y dentro de él una imagen de Nuestra Señora de la Concepción. Estaba aderezado de ornamentos, manteles, e palio e frontal. Los otros 2 altares estaban con sus manteles y frontales bien aderezados. Es decir, no puede ser más sucinta y parca esta explicación. Explicación que prácticamente se repite en el último dato que tenemos escrito, ¿no? Y dice: luego fueron a la iglesia de la dicha villa, que tiene la advocación de Nuestra Señora de la Concepción. Las paredes son enlucidas con cubierta de madera a 2 aguas. Tiene un retablo nuevo, muy bueno, con la imagen de Nuestra Señora de la Concepción y con la de San Pablo y con la de los 12 apóstoles. Bien, de todo esto, obviamente, nada encontramos ni en el momento de la excavación ni en el momento actual. Los furtivos habían puesto al descubierto una serie de enterramientos que luego pudimos conexionar bien con el edificio e incluirlos en la propia evolución de aquel espacio. Y lo llamativo fue que el origen medieval de Oreja, a partir de los datos arqueológicos, de los materiales obtenidos en estos trabajos, lo podemos retrotraer a una época mucho más antigua. Es decir, el centro neurálgico que supone Oreja, dominando el Duero y dominando el valle, va a tener una función mucho más antigua desde la Edad del Bronce, atestiguado por los hallazgos, sobre todo cerámicos, que tenemos. Pero no se queda ahí la cosa. Su pertenencia a la Carpetania parece clara y también constatamos esta correspondencia con otros hallazgos arqueológicos. Y también, como no podía ser menos, nos aparece el momento de ocupación andalusí a través de sus típicas cerámicas, asociado posiblemente a un edificio que saldrá en las fotografías, que es lo que debió ser el aljibe principal. Este aljibe fue posiblemente amortizado en una época que desconocemos y después de este momento pues pasa a tomar carta de naturaleza una población más dominante, pero solo dedicada curiosamente a lo que es la defensa puntual de la torre, ya como encomienda. Hay una cosa que nos llama la atención y es la poca población que está consignada para los siglos medievales. Tenemos un dato que nos dicen que la encomienda de Oreja colaboraba con Nuclés con 7 lanzas, es decir, con 14 personas, pero nunca en la documentación se constata más de este número de personas, de vecinos. Todo esto lo tienen en el libro. Yo no sé si les será difícil la lectura, yo creo que no. Es, por supuesto, como ya he dicho, una obra de juventud. De hecho, antes las tesinas eran los trabajos que nos ayudaban a aprender a investigar, es decir, que a la fuerza tiene que ser una obra que hoy sería perfectamente superable en muchos aspectos, pero que nosotros por una cuestión básica no hemos querido hacer. Y es que para hacer una revisión de la propia fortaleza, del asentamiento, de las fuentes, etc., tendríamos que dedicar al menos un año de estudio intensivo a actualizar este trabajo, cosa que por dedicación personal y laboral me era totalmente imposible, dado que además son ya más de 40 años los que hace
que no he vuelto a investigar por estas zonas. Mis zonas son ahora, me he cambiado del Tajo al Duero, que es mi río oriundo. Pero me parece que tiene dignidad suficiente como para poder mantener esto y que, por supuesto, pueda servir de base para ser objeto de críticas y ser objeto de ampliaciones de otros estudios y otros investigadores puedan ampliar aquello a lo que yo no he llegado. Y para finalizar, sí quiero leer algo que siempre en mis investigaciones siempre recurro a ellos, que son aquellas pequeñas referencias, o grandes referencias, que tienen los escritores correspondientes primero a la Ilustración y luego algunos de los eruditos locales, cuyas informaciones bien llevadas y bien analizadas nos son de fundamental interés. Empiezo hablando de la obra de Josep Cornide. En realidad, Josep Cornide se llamaba José Andrés Cornide de Folgueira y Saavedra. Es de origen gallego, estudió en la Universidad de Santiago Geografía y lo más conocido de su obra son varios volúmenes que los denomina viajes. Son viajes por España y los realiza entre 1789 y 1793. Estamos a finales del siglo XVIII. Y nos dice así: Oreja, celebrada por sus sitios y fortificación, está situada al borde de los cerros que acompañan al Tajo en su margen izquierda y que, labrados en su base por este río, se van degradando insensiblemente, aumentando la vega y disminuyendo el plano de Oreja y los cimientos de su antiguo castillo, que ya se halla próximo a la ruina, como se ha verificado ya en su parroquia, que por esta razón ha sido trasladada a lo más alto del terreno. Es decir, a través de esta descripción conocemos que los restos donde estuvimos excavando ya en el siglo XVIII estaban abandonados, finales. Oreja consta de 15 vecinos, con un cura que provee la casa de Escalona. Carece enteramente de agua, otro dato sustancial para saber o encontrar el motivo de su abandono. Agua que van a buscar sus vecinos a la casa de la Monta. Sus tierras están a la orilla del río, en donde tiene frondosos sotos de álamos blancos y negrillos con varios arbustos. Entre los cerros que caen al oriente tienen algunos otros sembrados y sus viñas y olivares y sus pastos comunes, tan extensos que por disfrutarlos tiene hecho obligación el ganadero de darle la carne a 5 cuartos al año. Es el pago del arrendamiento. El Tajo, cerca de Oreja, lleva barbos, anguilas, galápagos y tortugas, que por un trozo de concha que he recogido y por las señas que me han dado, la he creído de la especie de lígneo llamada imbricata. Debajo de Oreja hay una barca que da paso a los que van de Ocaña a Madrid por Chinchón y Bayona. También por esta parte se vadea el río en verano. Álvarez de Quindós, Juan Antonio Álvarez de Quindós, en su descripción histórica de Aranjuez, fechada o publicada en 1804, nos dice: su situación en la provincia carpetana, lindando los términos que se la concedieron con los complutenses por Perales, Tielmes y Carabaña, de que era raya el río Tajuña dentro de la misma Carpetania, y con los oretanos de la Celtiberia por el campo de Calatrava a la parte del Guadiana, por entre Ocaña y Villarrubia Malagón, perteneciente a Oreto, donde está Santa María de Zuqueca, ribera del río Jabalón. Hoy tiene por vecinos a los pueblos de Noblejas, Ocaña, Ontígola, Aranjuez y Colmenar. Baña las faldas de sus empinados cerros el Tajo y dista de Toledo 8 leguas y 2 de Aranjuez. Estuvo la población en un llano que se forma en lo alto de un cerro muy empinado que se estrecha a la parte del norte y sobre el río está cortado naturalmente como si fuera una pared o muralla a plomo. Y está separado por los demás cerros que hay inmediatos por unas cañadas muy profundas e inaccesibles. Solamente tiene entrada por el mediodía, es decir, solamente hay una puerta de acceso. El pueblo está reducido hoy a 14 vecinos pobres.
en casas infelices, al abrigo del cerro, mirando al mediodía, sin orden ni calles. Por este pueblo pasa un camino romano que viene desde Toledo o Hippo, Yepes, y de aquí, por detrás de Ciruelos y cerca de Ontígola, pasa por Oreja con el nombre de Senda Galiana o Camino de la Galia Narbonense, y va a Bayona, es decir, a Titulcia. El mismo que el señor Cornide dice que llega a Sigüenza, atravesando por el monte que media entre Pajares y Romancos, cerca de Cifuentes. Voy a reducir. Y por último, el penúltimo, perdón, que me parece importante. Miguel Díez Ballesteros, en su historia de la vida de la Villa de Ocaña, de 1868, nos dice: desde el rango de conocida y codiciada ciudad, con honores de plaza inexpugnable, ha descendido hasta el punto de ser, hoy en día, un villorrio despreciable y aislado casi de los demás pueblos que en tiempos más prósperos para Oreja fueron campos yermos de la misma o miserables aldeas sujetas a su jurisdicción. En cada uno de sus desgraciados trastornos ha variado de nombre, pero reedificándose siempre en las anteriores ruinas, variando muy poco el terreno donde desde sus orígenes estuvo asentada. Hay, sin embargo, quien cree, basándose en la tradición, que la primitiva fundación de dicha ciudad fue hacia la parte que llamamos los valles de Oreja, a lo cual tampoco ponemos gran obstáculo a sentir, en vista de las ruinas y vestigios que en nuestros días se han descubierto en dicho sitio. Hoy únicamente podemos decir que Oreja está situada en un elevado risco o peñasco. De sus dos castillos existe uno regularmente conservado y destruido el otro. El primero tiene una inscripción que no hemos podido leer a causa de la elevación que se ve. Es el escudo, cuya lectura yo tampoco pude hacer. A medio kilómetro se halla el Soto de Oreja, con 80 fanegas y 1.500 fanegas, más 180.000 pies de vides y olivos en la veguilla. Es decir, que siguiendo estos testimonios, vemos cómo hablan de un pasado eórico y bien arraigado en momentos anteriores a época medieval, pero el olvido es paulatino y se produce sobre todo cuando la propia encomienda pasa a la Casa de Frías y se queda ya sin ningún prácticamente aliciente, incorporando en cada caso, por un lado, la mala calidad del terreno y la inexistencia de agua, aspectos estos desde luego fundamentales para la vida del hombre. Y por último, Jerónimo López de Ayala y Álvarez de Toledo, el conde de Cedillo, publica, como he dicho antes, el catálogo monumental de la provincia de Toledo en el año 1919 y nos lo describe así: un elevado risco yesoso, aislado por el norte, poniente y mediodía, y unido por el saliente al terreno en que existe el barrio bajo de Oreja, sirve de asiento al castillo que domina el frondoso Soto de Oreja, el río Tajo, que pasa a menos de 1 kilómetro de distancia, y la Vega de Colmenar. La misma disposición de esta cumbre parece indicar que existió allí un fuerte desde muy antiguo, y acaso ya se alzaba cuando, al internarse Aníbal en la Carpetania, trabó el ejército cartaginés en el vado de Oreja aquella gran batalla contra carpetanos, olcades y bacceos, de que nos hablan los historiadores. Es casi seguro que estaba en pie de la romana ciudad de Aurelia, que aunque el obispo Sandoval sienta que de otra manera reduciéndola a Cazorla, Jaén, cerca del río y Soto de Oreja, hubo de existir, a juzgar por los escombros allí encontrados. Sin duda, nos están hablando de los asentamientos de época romana a los que hemos hecho referencia en primera instancia. En los primeros siglos de la Edad Media, el nombre Aurelia degeneró en el de Orelia, que nos recuerda al histórico caballo de don Rodrigo, también así llamado, que acaso debió su nombre haber parecido hierba de aquellas pobladas riberas. Bueno, esto ya es imaginación, porque vamos, no tiene nada que ver, pero da igual. Y por último dice: los árabes invasores
reconocieron la importancia estratégica de Oreja, edificando, reconstruyendo allí una torre o castillo, nimium forte benemunitum, al decir de la crónica latina de Alfonso VII, es decir, tal vez demasiado bien armado. Si quieren hacer alguna pregunta, con esto yo dejo de cansarles. ¿No hay ninguna pregunta? Sí, yo. Sí, caballero. ¿Cuál era el nombre árabe de Oreja? Se mantuvo Aurelia. ¿Aurelia? Aurelia viene de Aurelio, el emperador Aurelio. ¿Aurelio o dorado o de oro? Bueno, la referencia más directa, según mi entender, es la de Aurelio. Aurelio podía ser el emperador o podía ser cualquier otro personaje que también se llamara Aurelio y que tuviera algo que ver con este lugar. Pero el nombre árabe no se conoce. El nombre árabe es, los nombres que aparecen, quiero recordar que son Aurelia, Orela, Orella y creo que Oreja ya. Son unas evoluciones fonéticas muy sencillas. Bueno, para todos los que nos ha interesado el tema de la historia de Colmenar, desde luego el libro de Hortensia ha sido siempre un referente básico para empezar el estudio. Lo que sí es cierto es que, aunque su libro es hasta este momento insuperable, es cierto que después de su trabajo ha habido estudios anteriores a la época que ella analiza, como son los trabajos que ha hecho sobre la meseta de Ocaña, Diego Urbina, también los estudios arqueológicos que se han hecho en Colmenar en el 2007 por el taller de arqueología de Artra, que es una empresa que hizo la prospección arqueológica en toda la vega del Tajo, desde Alboer para Aranjuez, y donde se descubrió una gran cantidad, efectivamente, de arqueología romana, lo que dio lugar a que se considera que había muchos vicus en la zona, y se desenterraron bodegas, cerámicas, enterramientos, etcétera. Y sobre todo, pues, bajo mi punto de vista, lo que sí convendría, y en eso sí que animo al alcalde o a los próximos que estén en Colmenar, animo a que sobre todo investiguen lo que apuntaba también Hortensia, que es el origen romano y la localización de la antigua Aurelia. También Diego Colmenares, como también sabe Hortensia, se refiere a la Gran Aurelia, que no estaba en la elevación, sino en uno de los meandros del Tajo, donde se decía que incluso que había una gran basílica y que era una ciudad potente. Y también hace referencia a Diego Colmenares a la existencia de San Beranio, que fue un santo del siglo VII, que vino desde Gerona hasta la Vega de Colmenar, se asentó en la Vega y murió ahí en Oreja, aunque luego se enterró en Santa Justa, en Toledo. Quiero decir con esto que los antecedentes romanos de la Vega de Colmenar son muy potentes, convendría estudiarlos. Lo que ocurre es que cuando se hizo la prospección arqueológica en el 2007 se volvieron a enterrar, no se dejó nada, se dejó documentado el estudio arqueológico, pero no se dejaron las ruinas romanas a la vista. Y por otra parte, creo que también hay también autores, como por ejemplo el catedrático Ángel Gómez Moreno de la Complutense, que también refuta gran parte del origen romano, o al menos de la toponimia de Aurelia, pero creo que ahí se refiere sobre todo al origen vasco de Oreja, y lo basa tanto en la toponimia de Oreca como zona alta, que significa para los vascos, como también en la genética. Él considera que toda la genética de los pobladores de la zona es de origen vasco. Pero bueno, eso es otra historia. Y por lo demás, pues gran parte de lo que es Colmenar hoy se debe, por supuesto, al origen de Aurelia, como ha dicho el señor alcalde. Es una pena que en la delimitación territorial provincial de España, en 1833, se dejase Oreja en la zona de Toledo y Colmenar en provincia de Madrid. Y estoy convencido que si Oreja hubiese quedado en Madrid, ya Colmenar de Oreja se hubiese interesado más por mantener y cuidar el castillo, cosa que no ha sucedido. Y por otra parte, también toda la historia de Colmenar de Oreja se deriva de la encomienda que se dio a la Orden de Santiago, y por supuesto Colmenar de Oreja siempre ha estado muy vinculado a la Orden, hasta tal punto que la Eclesia de Colmenar estaba siempre vinculada, y el curato de Colmenar era siempre un cura de la Orden de Santiago. Por tanto, no nos podemos nunca desvincular ni de Oreja, ni de la Orden de Santiago, ni por supuesto de la historia. Es cierto que gracias al trabajo de Hortensia,
hemos podido también alejar todas aquellas fábulas que se comentaban sobre la historia de Colmenar y que tanto daño hacen. Hay que ser, como siempre nos ha enseñado Hortensia, ser muy científicos y contar la historia tal y como sucedió, porque Colmenar tiene tanta historia que no hace falta que se invente nada. Y por mi parte, nada más, simplemente muchas gracias a doña Hortensia por asistirnos. Gracias. Una pequeña consulta. ¿Cómo está la situación de Castilla-La Mancha actualmente para recuperar o restaurar el castillo de Aurelia? Eso quizá pueda contestar yo como asociación Susurralia. La cosa está complicada porque todo lo que es el monumento histórico, al parecer pertenece, es herencia histórica de una familia que son 10, en la actualidad son 10 herederos. Nosotros teníamos contacto con 2 de ellos. Sobre todo nos hacíamos la pregunta de por qué no había llegado ningún requerimiento por parte de la Diputación toledana a esta familia para hacer por lo menos lo mínimo para su conservación. Al parecer, los dueños, en una de las entrevistas que tuvimos con ellos, con la alcaldesa de Ontigola mediante, nos dijeron que no había llegado ningún requerimiento y que ellos lo que estaban interesados era de vender la finca de alguna manera al Ayuntamiento de Ontigola. Claro, la finca del Castillo de Oreja es una finca continua que llega prácticamente hasta la Veguilla. Son muchísimas hectáreas de terreno prácticamente baldío. No sirve para nada. Y se habló por parte de la alcaldesa de incluso de hacer una permuta de terreno en uso industrial o terreno válido en Ontigola para, digamos, quedarnos solamente con la parte correspondiente del yacimiento, o sea, un deslinde. Eso parece ser que les interesó más, pero cuando otra vez se volvieron a hablar de los temas de los requerimientos en una segunda conversación telefónica, porque ya hacer otra entrevista pues resultó prácticamente imposible por el tema del COVID, ya no se mostraron tan interesados en tratar de demostrar que el castillo era suyo, sino que parece ser que se pensaban, que habían leído, que habían interpretado que el castillo, o lo que es el monumento, estaba deslindado de sus propiedades, con lo cual ahí lo dejaban. Y no hemos tenido otra conversación con ellos. Se está intentando por parte de la alcaldía, digamos, llegar a un acuerdo, pero hasta ahora no ha dado frutos. Y sí que uno de los arqueólogos de Bellas Artes de Toledo, que no recuerdo ahora mismo cómo se llama este señor, se ha hecho eco ante nuestras denuncias y va a tratar de mover el asunto, a ser declarado bien de interés cultural desde 1985, pues tratar de mover, digamos, hilos para por lo menos hacer un mínimo de ejecuciones de trabajo para poder parar las escorrentías, que serían obras que pueden entrar en consideración porque no son obras caras, en definitiva, para que el cerro, que es lo que nos está fallando ahora, porque se ha abierto una nueva sima que está abriendo el cerro por debajo de la torre como un libro, digamos, parar esas escorrentías y tratar de reforzar ese cerro de una forma harto complicada. Pero bueno, y también tratar la señalización, porque son lugares que tienen unas caídas en algunos de los puntos de 40 metros en vertical y aquello es acceso libre. Y pensamos que como mínimo debería de haber una señalización para que la gente sepa dónde está lo primero, que está en un sitio arqueológico y no se pueden llevar los sillares como están haciendo de nuevo, que están llevando los sillares de la entrada, que tiene que ser respetado y sobre todo que tienen que tener un mínimo de cuidado a la hora de acercarse a esa zona, porque para que no ocurra lo que ocurrió el año pasado, que un chaval practicando motocross se cayó por una de estas caídas y tuvo, como tiene tan solamente el acceso tan precario, como ha comentado Hortensia antes, pues tuvo que ir un helicóptero a rescatarlo. Al parecer, ahora la pelota está en manos del Ayuntamiento de Ontigola, porque si los dueños se desentienden de lo que es el monumento, al estar en términos de municipal de Ontigola, es la alcaldía o el equipo de gobierno el que tiene que tomar parte y hacer los primeros requerimientos para que esto se arregle.
pero en ello ya llevamos así 2 años y no, de momento no. A ver a través de Bellas Artes si conseguimos algo. ¿Alguna pregunta más o algo? Bueno, pues nada, pues un honor, un gusto por el libro, por ahondar en nuestros orígenes y para nosotros pues es todo un placer, ¿vale? Muchas Pues gracias. daros las gracias a todos, a asociación, escritora, editor y Ángel, y a todos vosotros por haber estado hoy aquí. Y muchas gracias y un placer. Y no puede terminar sin dar las gracias porque se me ha olvidado a la persona más importante, la que más ha trabajado por esto, que es Isabel Trujillo. Muchas gracias, Isabel. No me lo podía permitir.